Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli, como todas las noches, de Sin Filtro, por aquí, por Univista TV. Bueno, Marco Rubio ha hecho en las últimas horas una afirmación que merece un análisis profundo. Comparó el futuro de Cuba con la transición de países de Europa del Este, como Polonia. Ese fue el ejemplo que utilizó. Y dijo que espera que en la isla se entre en un camino similar durante esta administración. Pero también dejó claro una frase que ha generado debate. Yo no trabajo para Cuba, trabajo para los Estados Unidos. Es decir, la política hacia Cuba se decidirá de acuerdo con los intereses nacionales de Estados Unidos. ¿Qué significa realmente este mensaje que tanta molestia? Bueno, se ha dividido en 4 grupos. Lo voy a analizar como invitado a Antonio Rodiles, activista cubano del estado de SAT, quien nos acompaña en la noche de hoy. Antonio, empecemos por ello. ¿Qué significa esta frase? ¿Cómo la lees tú como parte del exilio? Bueno, primero, gracias por la invitación y un saludo a todos tus seguidores. Marcano, yo cambiara el orden. Yo diría que primera frase está que él representa a la administración actual con las características de esta administración y añadiría eso. Y segundo, bueno, que el tema este de que la transición se puede parecer o que se parezca a Polonia, a algunos países de Europa del Este. Honestamente, discrepo mucho porque en aquel momento el escenario que existía y sobre todo cómo se planteó la caída del bloque comunista, primero que todo tenía 3 actores de un peso tremendo en la historia reciente del planeta, de la humanidad. Margaret Thatcher, Juan Pablo II y Ronald Reagan. Lo que ellos plantearon desde un principio fue apoyar resueltamente a los movimientos que existían en esos países y a partir de eso se empezara con toda la presión externa y esa presión interna generada por esos movimientos empezara a generarse ya el reemplazo y el futuro de esas naciones. Ese no es el caso actual, ni fue en el caso de Venezuela, ni es en el caso cubano. Todo lo contrario, la oposición cubana está en los peores momentos. No se ve realmente un interés, y me refiero sobre todo a la que está al interior de la isla, el activismo. No se ve ningún tipo de giro en esa dirección. O sea, cada día ese activismo está más descalzo y más raquítico. Y definitivamente la presión externa, que sí es parte de esa ecuación, juega un papel, pero si no existe una respuesta por parte del cubano, por parte del activismo, pues la situación del país se deteriora, se fractura más, la gente escapa y entonces ese escenario dista mucho en todo esto que te estoy describiendo con lo que pasó en Europa del Este. Por otra ¿Por qué? parte, él usó, y te comento este pequeño detalle, él usó una palabra o una frase que es crucial. Yo espero, él no dijo que iba durante este periodo a llegar a ese punto. Y eso me parece que algunos medios lo están claramente omitiendo porque de aquellas aseveraciones y frases, no solamente de Rubio, sino de los legisladores cubanoamericanos que decía que al régimen le faltaba días, que ya en un momento aquello se caía, que cómo se iban a ir y todo lo demás, han saltado, o el propio Rubio ha saltado a esta frase en la que dice que él cree que va a pasar un proceso irreversible. Por cierto, esa frase la usó la administración Obama también cuando mencionó el deshielo, que decía que estaba en un proceso irreversible, y hemos visto lo que pasó. Bueno, y es que el secretario de Estado se vio como en la necesidad de decir esta palabra, aunque estaba muy cómodo en esta entrevista. ¿Crees que este lo dirigió al régimen o al exilio? Yo creo que es al exilio y de cara a noviembre, que ya falta cada vez menos tiempo, el escenario interno es bien complicado. El sur de la Florida fue votante, sobre todo en la comunidad cubana y venezolana, ambas fueron votantes de Trump, y en este momento, con la situación que se está dando y las expectativas sobre todo que se han creado, las esperanzas, bueno, el ver que pasa el tiempo y no se aterriza, me parece que se ha visto obligado de alguna forma a hacer estas aclaraciones y sobre todo eso de remarcar que su objetivo principal es Estados Unidos y no Cuba, a pesar de que él nuevamente ratificó que tiene un compromiso, es descendiente de cubanos y toda esta parte que conocemos. Ahora, ¿debe el exilio entonces, del cual tú formas parte, que está bastante fragmentado también, entender que Washington, esta administración, nunca va a actuar por presión emocional, Antonio?
Mira, Marcano, no es primera vez que estamos en un escenario donde parece que todo va a dar un giro y después las cosas se quedan en el aire. Y sobre todo quiero remarcar la administración de George Bush hijo. Cuando Bush hijo se creó incluso una comisión que se llamaba Comisión para una Cuba Libre, y en esa comisión donde estaba Colin Powell, Condoleezza Rice, Carlos Gutiérrez, que después también estuvo en el proceso de Obama, Mel Martínez, o sea, había un grupo de individuos y sobre todo en la política americana de pesos fuertes que al final crearon toda esa comisión y aquello se quedó en el aire porque otros escenarios fueron ganando prioridad y el tema Cuba fue relegado. En aquel momento, la relación del exilio cubano era muy estrecha con la familia Bush y con el presidente. Sin embargo, aquello fue quedando a un lado y, bueno, se acabó la administración, después vino toda la crisis económica y demás, y aquello se quedó en el aire. Entonces, cuando empezó este periodo, en algún momento yo me refería a la similitud que podía haber, sobre todo, Marcano, cuando no se tiene del lado nuestro una articulación que realmente sea capaz de reemplazar al régimen y lo que se tiene es nada más todas las esperanzas en que la administración juegue y tome un papel. Hay muchas similitudes con respecto al tema Venezuela, porque se toma la acción del 3 de enero, pero después la propia oposición venezolana, el pueblo venezolano, no tiene una carta fuerte para jugar y entonces todo va manejándose de acuerdo al escenario en general que se da y sobre todo la influencia que ha tenido el conflicto con Irán y el de Ucrania, que todavía sigue vivo, pero sobre todo el conflicto con Irán y la cuestión interna de los Estados Unidos. Ahora, fíjate, revisando las redes sociales, te lo comentaba antes de comenzar esta grabación, me he dado cuenta, y como lo hizo Marco Rubio, lo has hecho tú, también lo pongo yo sobre la mesa de trabajo, transitamos como exilios, yo venezolano y ustedes cubanos, por muchos sentimientos. Después de estas declaraciones de Marco Rubio, me permití hacer como un mini estudio personal para entender por qué algunos se pasean en un tema que es la esperanza, otros impaciencia que está ocurriendo. Y si tú pones en el orden estos 4 factores que te voy a nombrar, esperanza, impaciencia, desconfianza y temor, es lo mismo que se está viviendo en el proceso que comenzó en Venezuela el 3 de enero. Pero vamos a comenzar con la esperanza. ¿Hay razones para mantener optimismo de que en esta administración las cosas van a cambiar, Antonio? Depende de qué represente cambiar para cada persona, ¿no? Yo creo que evidentemente el régimen sí se ha visto con toda esta presión obligado a moverse, o sea, indudablemente, pero hacia dónde va a converger o dirigirse, rumbarse ese movimiento es lo que no queda muy claro. Y sobre todo, Marcano, por lo que te mencionaba, para mí el elemento fundamental en cualquier proceso político tiene que ver con la base social y con la estructura de una oposición y el músculo de esa oposición, que por eso te digo que dista mucho la comparación con lo que pasó en Europa del Este. En Europa del Este se trabajó muy fuerte estos 3 actores que te mencionaban, sobre todo en Polonia, que fue el ejemplo que puso Rubio, en crear realmente una estructura política que podía ser primero de empuje y después de reemplazo del sistema comunista. Y le funcionó porque se trabajó en serio con esa visión. No se estaba calculando una transición por control remoto donde supuestamente se van a manejar a los actores y van a ir de la mano. No, se manejó el apoyo irrestricto a esos grupos que después fueron haciendo su trabajo y por otra parte la presión externa. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa articulación, todo va a ser tremendamente incierto. Es como jugarse a la lotería. Puede que ganes, sí, puede haber, claro que hay esperanza de que las cosas se muevan, pero hacia dónde se van a mover depende mucho del trabajo que se haga y lamentablemente se está haciendo muy poco. Fíjate, pasamos al otro tema, ¿no? Después de la esperanza, que es la impaciencia. El exilio cubano está cansado de esperar. Son 7 décadas. Hay una administración que está decidida, por lo menos lo puso en la lista de Cuba, lo hizo con Venezuela e Irán. Ya sabemos lo que ha pasado con Irán, no fue lo que esperaba esta administración. Venezuela están tutelando, están desmantelando, pero a la mayoría de la gente no le gusta porque siguen los mismos criminales en el poder. ¿Será que el exilio cubano se ha creado expectativas demasiado altas con esta presidencia de Trump?
Mira, solamente una pequeña cota. Yo tengo mi valoración de lo que está pasando en Venezuela, pero por supuesto soy yo a un programa por todos los detalles que ocurren. Yo no No, veo pero te tan clara. agradecería que lo hiciera breve para darle No, paso yo no a la creo que... exista un tutelaje tan claro. Yo creo Mm, que ese chavismo o ese neochavismo, hay un refrán en Cuba que dice, se hace el muerto a ver el entierro que le hacen. mm. Ellos se están dejando llevar porque saben la debilidad frente a la administración actual, pero peligrosamente están ganando tiempo y se están creando otros intereses y otros nexos que me parecen mucho más fuertes y consistentes que lo que pudiera ser un cambio a la democracia. Entonces, en ese sentido, lo de Venezuela le pongo varios signos arriba. Ahora, el tema Cuba, Marcano, a mí me parece increíble que con todo el capital político y todo el capital económico y financiero que tiene la comunidad cubanoamericana, se esté depositando todas las esperanzas en lo que haga la administración. Y hay otro elemento que me parece fundamental, que lo he referido en otros programas. Uno de los actores o el grupo de actores que ha generado más conflicto, que ha fracturado más la oposición dentro y fuera de la isla, son las famosas ONG y la interacción con esas instituciones norteamericanas que al inicio de esta administración se señalaron muy fuertemente y después se han dejado de las manos y siguen ahí. Ahí sigue NET, ahí sigue LIRI, ahí sigue USAID con otros nombres bajo otra dirección, pero siguen también operando. Entonces, todo esto al final lo que ha hecho es dañar y torcer la dirección que yo considero debe tener el exilio y la diáspora cubana para lograr una transición. Todo está descansando en actores externos, todo está descansando en los dedazos que vienen de esas instituciones y lamentablemente lo genuino, lo bien articulado, con presupuesto financiero, con capital político, con liderazgo, con estructura, con planes, no está ocurriendo. ¿Tú crees, esto es una crítica que está haciendo el exilio, sobre todo a los empresarios, para entender bien que apuestan solo a Trump, pero no han hecho lo suficiente para generar este cambio? No, no a todos, Marcano, no lo hemos logrado. O sea, es increíble que el castrismo, y discúlpame la frase, que es un régimen totalmente cagalitroso a esta altura, todavía está en Cuba y con la crisis que está enfrentando, todavía nosotros no tenemos el músculo para zarandearlos y sacarlos del poder. Cuando el cubano sale a protestar en la calle porque está harto de toda la miseria y el desastre que vive, sale descalzo, sale sin articulación, no existe ni siquiera una señal de internet libre, más allá de la que puede controlar el régimen, que permita articular unas protestas. O sea, estamos 70 años después, por eso te decía que se dista mucho de lo que ocurrió en la Europa del Este. El sindicato Solidaridad arrancó siendo un sindicato de unos pocos miles de polacos y llegó en el momento del cambio en Polonia a tener 10 millones de activistas. O sea, eso te habla de un crecimiento potente con liderazgo, Les Walesa y otros más, no es solamente Les Walesa, y un alcance a nivel social. Entonces, nosotros tenemos eso en este momento para provocar el cambio, distamos mucho. Bueno, ahí pasamos ahora entonces a la desconfianza, que es el tercer punto que quería mencionarte, ¿no? Porque hay temor a una negociación desconocida. Tú hablaste de Venezuela, déjame ponerle un poquito de mi cosecha. Yo creo que en Venezuela, incluso con la gente que se está trabajando, son gente que han sido criminales y señalados presuntamente alegadamente de ser criminales también en el sector opositor y los están desmantelando, incluyendo lo que tú mencionabas hace rato, de quienes recibieron ayudas de la USAID, que bueno, esto lo voy a averiguar porque no tengo entendido que sigan trabajando con otro nombre y que sigan dando dinero. Yo no creo que esté ocurriendo, pero esto es, como dices tú, tema para otro programa. Ahora, el venezolano, que tampoco pudo nunca hacer nada, no pudimos, me incluyo en ese grupo, entonces muchos ahora salen a decir que Trump se está robando el petróleo, que Trump no está haciendo las cosas como debe ser. Estamos señalando a quien comenzó un pequeño cambio, un pequeño giro, porque eso también hay que ser claro. No hemos conseguido la libertad, ni siquiera nos estamos acercando, pero estamos viendo la posibilidad de un trabajo que si sumamos el esfuerzo de todos, que lo veo un poco difícil porque todo el mundo está luchando por cuotas de poder, no por la libertad. Entonces se ha generado una gran desconfianza en un gran sector venezolano, pero en el pueblo cubano, en el exilio también, hay temor de que
esta sea una transición pactada con los mismos que le dañaron la vida por 7 décadas a ustedes? Marcano, de nuevo, arranco con la parte venezolana, por lo menos mi visión, te digo, da para bastante tiempo de discusión. Yo creo que la actual administración está buscando, después de dar ese primer paso de sacar a Maduro, yo creo que está buscando intereses muy propios para el escenario internacional que existe. Y sí hay empresarios y hay compañías que han estado de alguna forma u otra cercanas a la administración o han tenido su contacto, que están sacando un profit, y realmente yo en lo particular no veo el desmontaje, porque para mí el desmontaje de estos sistemas parte de que a nivel de base y sobre todo a nivel del poder militar se puedan desarticular. Y ahí sigue esos elementos completamente intactos. Yo creo que incluso durante todo este tiempo han sacado conocimiento y deben estar haciendo, ya deben haber hecho varias movidas para que no ocurra o no les ocurre, o al menos intentar frenarlo, algo similar a lo que le ocurrió a Maduro. Pasando al caso Cuba, yo considero que la probabilidad de que, y me llama mucho la atención toda esta mención casi novelesca del tema del cangrejo. Incluso mencionaron hace poco al actual ministro del Interior. Yo creo que evidentemente la administración actual sabe que sacar al régimen castrista y mantener cierta estabilidad en el país implicaría poner botas en el terreno, que es una frase que los americanos están evitando, sobre todo porque las últimas experiencias que han tenido en otros lugares ha sido catastrófica. De ahí que yo te decía la tremenda carencia y debilidad que hemos mostrado todos los cubanos de poder generar ese reemplazo al castrismo, porque a estas alturas nosotros deberíamos tener el reemplazo. Marcano no es solamente un papel o una carta a Papá Noé de buenas intenciones, porque todo el mundo, casi la mayoría de las personas, entiende lo que debe ser o hacia dónde se quiere llegar en un proceso de transición. El problema es que tú tienes que tener a los actores reales, humanos, capaces de llevar todo eso en el terreno, que conozcan, y aparte todos los recursos necesarios y los medios para lograr esa estabilidad y ese orden. Y lamentablemente en el caso nuestro no lo tenemos. Entonces la desconfianza es porque yo creo que al final reconocemos, aunque los discursos y las conferencias de prensa y las entrevistas y los eventos digan otra cosa, yo creo que todo el mundo reconoce la tremenda debilidad que tenemos y se teme que de momento esta administración desee llegar a un tipo de acuerdo con ese castrismo, supuestamente bajo las promesas de que ocurrirá algún tipo de cambio. Por cierto, hace unos días empezó a circular una noticia de que un grupo empresarial, no recuerdo bien si era saudí o de Qatar, estaba hablando de desarrollar un complejo turístico en una isla con unas torres que quieren llamar las Torres Trump. Eso sería realmente un problema serio, porque si capital del Golfo decide entrar en el negocio de bienes raíces y de desarrollo de complejos turísticos y demás en la isla, ahí hay un capital, si deciden, me refiero, hay un capital sustancial con el que la propia diáspora tendría bastante dificultad de competir. Y también quiero señalar algo, Marcano. Todo el mundo ha leído la historia esta reciente del avión presidencial que lo dieron desde Qatar, el jeque y todo este asunto. Bueno, te quiero referir que uno de los socios más fuertes que tiene el régimen cubano en el tema de enviar médicos y personal de la salud para un hospital de primera que tienen montado en Qatar es el régimen cubano. O sea, el régimen cubano tiene relaciones en esos lugares, en esa zona, que data de años, y si se logra un convencimiento de actores económicos y financieros de que Cuba puede ser un buen negocio, mira, vamos a estar en una situación que para muchos va a ser bastante desagradable. Entonces, aquí no hay nada escrito todavía, en mi opinión, como lo veo. Siempre hay muchas cosas detrás del telón que uno no llega a tener alcance, pero creo que no me equivoco, no hay nada completamente definido, pero sí hay un grupo de elementos en la mesa que pueden jugar en distintas direcciones y sobre todo, te reitero, Marcano, la fuerza, la palanca nuestra sería que tuviéramos armado un buen tinglado y no lo tenemos.
Bueno, y de ahí el miedo, del miedo de esta apertura económica sin libertades personales y políticas. Antes de hacerte las preguntas finales, ¿qué señales deberían estar observando hoy los cubanos? Entendiendo lo último que ha señalado, que hay cosas que ocurren tras bastidores que no las vamos a saber, nunca las sabremos, no nos las contarán. Pero sobre todo con lo que son las expectativas y lo que sí está en el terreno, en el tablero. Yo creo que uno de los elementos principales ha sido el cambio de discurso. Recordemos que hace muy poco el propio Trump dijo, en 2 meses van a haber sorpresas para Cuba. ¿Dónde están las sorpresas? Desde el 3 de enero empezaron a decir Cuba es la próxima, Cuba es la próxima. Los discursos, los legisladores era ya mañana se acabó. Hubo fines de semana que la gente estaba esperando que ocurriera algo similar. Incluso Trump dijo que parqueaba o que ponía un portaavión frente a las costas cubanas y todo se acababa. O sea, hay un discurso claro, hay un discurso, un cambio de discurso Sí, evidente. que elevó las expectativas, por eso te hice la pregunta previa, ¿no? Porque si nos Exacto, generaron o se generó o nos la generamos, unas altas expectativas, pero por declaraciones oficiales. exacto. Entonces, yo creo que hay un cambio de discurso muy claro, pero hay otro elemento que no quiero dejar de tocar, Marcano. Todas las sanciones que se han ido incrementando y la presión sí realmente está teniendo un impacto fuerte dentro de la isla. Y si se están dando esos pasos para no venir con otra jugada después, lo que está ocurriendo es que la isla se sigue desangrando, la gente sigue escapando hacia todas partes, el deterioro social es inmenso. Y señores, hay cosas que no son marcanos, no son reversibles. Cuando un país sigue en caída libre, como es lo que ha ocurrido en Cuba, y me parece que en eso hay que fijarse porque después, ¿cómo sacamos esa situación del tremendo hoyo y vacío que existe? ¿Estará la administración norteamericana realmente dispuesta a poner todo lo que se necesita? Tomando en cuenta, Marcano, que un cambio en Cuba no va a ser lo mismo que estamos viendo en Venezuela, que inmediatamente puede haber un profit, una ganancia. No va a ser el caso de Cuba. Lleva todo un proceso. Entonces yo sí creo que hay que mirar los cambios que se están dando, el gran deterioro que existe en la isla y la falta de músculo que tenemos nosotros para, sobre todo, garantizar un reemplazo ante un fin del castrismo. Antonio, si hoy pudieras hablar directamente con Marco Rubio, ¿qué le dirías en un minuto? Lo que le dije en el 2018, lo que le dije en el 2018, para lograr un cambio sustancial precisamente hay que hacer lo que él mencionó, que según estaría pasando, lo que se hizo en Polonia. Para lograr realmente un cambio de fondo, para que incluso no exista un hueco, un vacío en un momento determinado y el país pueda remontar. Y en ese sentido, Marcano, quiero también señalar la diferencia que hay entre la llamada doctrina Reagan y lo que hemos estado viviendo de lo que se pudiera llamar la doctrina Trump. Yo creo que tenemos que ir mucho más a la doctrina Reagan y dejar un poco al lado la doctrina Trump, que muchas veces incluso yo la veo muy acompañada de casi un reality show más que de pasos profundos y sustanciales. Me gusta mucho más a mí en lo particular esa visión con la que se atacó el comunismo en los años 80 del siglo pasado. Y para cerrar, ¿cuál crees tú, Antonio Rodiles, que será el hecho que nos permita decir, ahora sí comenzó el verdadero cambio en Cuba? Bueno, hay que sacar a los Castros de ahí. Con los Castros en Cuba va a ser muy difícil que se dé un cambio. Ellos tienen, es demasiado lo que han cavado en la dirección negativa, lo que han sembrado en la dirección negativa y hay que sacar a todo ese grupo de gente y tiene que buscarse realmente actores que tengan una legitimidad en el lugar, en el terreno, y a partir de eso empezar una reconstrucción que no solamente va a llevar la parte económica, Marcano, la destrucción de Cuba, que en el tema económico es muy profundo, pero en el tema social está Más. tremendamente profundo también y en los últimos tiempos se agudiza mucho más ese deterioro. Y bueno, y esto me permite hacerte otra, te voy a robar para el bonus track, porque siempre se decía que nosotros solos no podíamos, evidentemente nunca pudimos, ni en Venezuela ni en Cuba, menos. Pero cuando tú me hablas de este daño antropológico a la sociedad, al pueblo cubano, al final entonces el cambio va a depender solo de Washington o también va a depender de esta sociedad
que está dañada, la ha dañado un régimen y que está raquítica, para usar una palabra que empleaste hace rato. Marcano, esos regímenes tampoco se construyeron solos. Necesitaron la ayuda de aliados y potencias de su línea. O sea, que tampoco tiene nada de particular que el pueblo cubano o el pueblo venezolano necesite la ayuda de otros aliados para poder confrontar a estos regímenes. O sea, en eso estamos parejos en relación al régimen. Pero segundo, te repetía, esto lleva a un trabajo en conjunto donde una parte del poder, la fuerza y todo, y esa línea tiene que ir con estos aliados nuestros, pero si no está la parte de reconstrucción o por lo menos un replanteamiento de cómo vamos a llevar eso y quiénes son los actores, pues sencillamente la situación se queda coja como lo que estamos viendo en Venezuela. Por eso te hacía tanto énfasis. Doctrina Reagan versus doctrina Trump. Muchísimas gracias, Antonio Rodiles, del estado de SAT, activista cubano, por este análisis que nos permite poner en contexto las palabras de Marco Rubio en las últimas horas. Señores, y estas mismas palabras han dejado una idea clara. Estados Unidos actuará según sus intereses nacionales. La gran interrogante ahora es si ese camino terminará acelerando la libertad de Cuba y cuál será el papel de los propios cubanos en ese proceso. Gracias a ustedes por habernos acompañado en Sin Filtro. Soy Alejandro Marcano Santelli. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Alapata, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Alapata representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Alapata, construyendo futuro para Miami.